Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Medardo de la Hoz. Le doy la bienvenida a los integrantes del curso Electrónica Básica desde cero. Para iniciar este curso hay unos conceptos básicos que tenemos que analizar para tener mejor claridad sobre los diferentes temas. El primer concepto es la electrónica. La electrónica es la parte de la física que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres. Hay una palabra muy importante ahí que es electrones. Electrones. Los electrones son partículas con cargas eléctricas negativas y forman parte de la corteza exterior de los átomos. Veamos un ejemplo para tener más claridad sobre el tema. Para entender qué son los electrones, tenemos que analizar qué es un átomo. El átomo es la partícula más pequeña de la materia y está conformada por un núcleo, el cual posee neutrones, los cuales no poseen carga, protones, los cuales poseen cargas positivas, y los electrones poseen cargas negativas. En un material conductor como el cobre, el aluminio, la plata, los electrones se encuentran libres y necesitamos moverlos de una forma coordinada. Ya teniendo claro lo que son los electrones, analizaremos los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos poseen electrones libres, ya sea del material de cobre, de aluminio, etc. Es decir, los cables eléctricos poseen electrones libres. Aquí tenemos ejemplo de un conductor con un cable de cobre, el cual posee internamente electrones libres. De aquí ya vamos aprendiendo poco a poco el funcionamiento básico de los electrones dentro de un conductor. Ahora analizaremos otra palabra que es muy importante, que es el voltaje. Por lo menos hay muchos compañeros míos que tienen mucha más experiencia que yo y de pronto le preguntamos qué es voltaje y en realidad pues no saben definirlo como tal. Aquí explicaremos qué es el voltaje de una forma sencilla para que puedan entender. Voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferencia de potencial eléctrico. ¿Pero qué es eso? Explicaremos en una forma sencilla. Acá tenemos un recipiente lleno de agua. Acá tenemos una tubería. Y acá tenemos una válvula que está cerrada. Acá tenemos unas partículas. Las partículas están en este momento quietas porque no hay fluido de agua. Entonces, el cable es la tubería. Las partículas son los electrones. Las partículas son los electrones. ¿Qué necesito para que esos electrones fluyan? Necesito abrir la válvula para que fluyan. Entonces, el agua es el voltaje. Cuando yo abro la válvula, el voltaje fluye y empuja a los electrones. Ya en este momento tenemos un flujo de electrones. Entonces podemos definir de que el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones. Entonces el voltaje es la fuerza.
que empuja a los electrones. Aquí tenemos una diferencia de potencial, porque cuando abrimos la válvula, acá habrá una corriente de agua, una presión mayor a la que hay aquí. Aquí irá bajando lentamente, pero acá hay una presión muy alta. Es decir, hay una diferencia de potencial de un punto a otro punto. Esa es la definición de voltaje. Entonces tenemos de que el agua, la presión que ejerce para mover esos electrones sería el voltaje. Acá tenemos los electrones y cuando esos electrones fluyen de una manera uniforme, se le conoce como corriente eléctrica. Hasta ahí vamos claro con la explicación. Ahora, tenemos la corriente eléctrica, pero entonces tenemos cierta cantidad de electrones o de partículas con cargas negativas que están siendo empujadas, y a esa cantidad de electrones se le conoce como intensidad. Se representa con la letra I y su unidad de medida es el amperio, que se representa con la letra A. Con estos puntos analizados van haciendo una ley que es muy importante, que es la ley de Ohm. Acá tenemos, la representamos con una pirámide. Ya tenemos lo que es voltaje, ya sabemos lo que es voltaje, ya sabemos lo que es la intensidad. Falta saber qué es la resistencia para completar la ley de Ohm y tener claro cómo se hacen los respectivos cálculos. En este mismo ejemplo, vamos a colocar aquí una obstrucción. Vamos a colocarla así, una obstrucción. ¿Qué pasa cuando el agua fluye y fluyen las partículas? Hay una oposición. Pasarán menos partículas o menos electrones. De aquí nace la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al flujo de la corriente. Se representa con el símbolo omega y sus lecturas se mide en ohmios. Entonces aquí la resistencia y tenemos completa la ley de Ohm. Tenemos de que el voltaje se representa con la letra B. La intensidad de la corriente, que se mide en amperios, se identifica con la letra I. Y la resistencia, que es la oposición al flujo de la corriente, se identifica con la letra R. Hasta el momento vamos claro. Como ya tenemos claros los anteriores conceptos, vamos a retomar la palabra voltaje. Ya sabemos lo que es voltaje, que es la fuerza que empuja a los electrones para que puedan fluir a través de un conductor o un material eléctrico. También ya sabemos lo que es la intensidad, que es la cantidad de electrones que pasan o que fluyen a través de un conductor o material eléctrico. Y sabemos que es la resistencia, que es la oposición al flujo de los electrones. Bueno, tenemos que existen dos tipos de corriente: corriente alterna o AC, corriente directa o continua,
DC. El símbolo de la corriente alterna es una onda sinusoidal y el de la corriente directa sería así o así, continua. Les voy a mostrar en el multímetro la escala de corriente alterna y corriente directa y luego les explicaré por qué una se llama alterna y por qué la otra se llama directa. Acá tengo un multímetro, la herramienta útil para las mediciones en electrónica y electricidad. La punta roja está conectada donde dice D, o sea voltaje, el símbolo omega, ohmio, el símbolo de diodo, y la punta negra donde dice con. El multímetro consta de varias escalas, varias funciones. Vamos a analizar dos escalas: la escala de corriente directa DC y la escala de corriente alterna AC. Entonces, la escala de corriente directa, ¿cómo sabemos que es la escala de corriente directa? Porque tiene una línea y debajo tiene una línea punteada. ¿Y cómo sabemos que es corriente alterna o voltaje de corriente alterna? Porque tiene una onda sinusoidal simbolizada. La escala de corriente alterna comprende desde esta línea a esta línea. En este multímetro, la escala dice que es desde los 1000 voltios a 6 voltios. Siempre hay que tener en cuenta, cuando vamos a hacer una medición, debemos utilizar la escala mayor al voltaje a medir. Un ejemplo, si vamos a medir 300 voltios, tengo que utilizar aquí en este caso la escala de 600 voltios. Si es AC, AC, si es DC, DC. Ubicamos el multímetro de acuerdo a la escala que vamos a medir. Si vamos a medir un voltaje de 300 voltios DC, podemos utilizar la escala de 600 voltios DC o la escala de 1000 voltios. Siempre por encima, siempre la escala debe ser mayor al voltaje a medir. Entonces tenemos claro que la escala de voltaje de corriente directa comprende desde acá hasta esta línea. Y la escala de voltaje de corriente alterna comprende desde esta línea hasta esta línea. Así vamos aprendiendo poco a poco las escalas que contiene un multímetro. Corriente alterna o AC. Tenemos la onda sinusoidal y vamos a mostrarle un ejemplo muy claro para que entiendan exactamente los términos. Los dejo con el ejemplo. Acá tenemos representada la corriente alterna con la onda sinusoidal. A esta onda sinusoidal se le denomina ciclo y se representa con la letra H y Z, que significa hertz o ciclos por segundo. Esta media onda corresponde a medio ciclo y esta otra media al otro medio ciclo. Es decir, que la corriente alterna en un tiempo está en un ciclo positivo y en otro tiempo está en un ciclo negativo, por lo cual se denomina corriente alterna porque es alternante. De esta forma se ven los electrones en la corriente alterna. Van de un lado a otro y regresan. Cada medio ciclo regresa hacia el otro sentido.
Como ya tenemos claro el concepto de corriente alterna, quiero decirles que la corriente alterna es la que llega a nuestros hogares. También se encuentra en los transformadores. Esa es la corriente alterna. Ahora vamos a hacer una medición con el multímetro para evidenciar un ejemplo. Los dejo con el ejemplo. Como sabemos que el voltaje que llega a mi casa es de 120 voltios AC, utilizaré la escala de 600 voltios para medirlo. Cuando el sistema es monofásico se dice que hay fase, neutro y tierra. Los términos positivo y negativo solo se utilizan para voltaje de corriente directa. Bueno, al realizar la medición obtenemos un voltaje de corriente alterna de 125 voltios. Ahora vamos a medir un voltaje de corriente alterna trifásico. Como ya tenemos claro que el voltaje a medir es de 440 voltios aproximadamente, vamos a utilizar la escala de 600 voltios AC. Si el voltaje es trifásico, se necesitan hacer 3 mediciones. Cuando el voltaje es trifásico se le llama a las 3 fases RST. El equipo que vamos a medir se llama variador de frecuencia. En clases posteriores les explicaré la importancia de un variador de frecuencia en la industria. Realizamos la primera medición y obtenemos un voltaje de 429 voltios AC. Se mide R y S, R y T, S y T. Si te parece interesante mi clase, no olvides suscribirte a mi canal. Comparte mi video, déjame tu comentario. Hay muchas personas que utilizan los términos positivo y negativo para voltaje de corriente alterna. Esos términos solo se utilizan para voltaje de corriente directa, ya que la corriente alterna no tiene polaridad. En cambio, la corriente directa sí tiene un polo positivo y un polo negativo. Bueno, ya teniendo claro cómo se comportan los electrones en la corriente alterna, ahora vamos a ver cómo se comportan los electrones en la corriente directa. En el ejemplo tenemos una batería, un polo positivo y un polo negativo. En la corriente directa los electrones siempre se moverán hacia un mismo sentido. Por eso se simboliza con una línea y una línea punteada. La corriente directa está presente en los cargadores de celular, en las baterías, en las fuentes de alimentación. Cabe resaltar que la corriente directa la encontramos en las baterías, en las fuentes de alimentación, y las tarjetas electrónicas siempre trabajan con voltaje de corriente directa. Bueno, ya teniendo claro cómo se comportan los electrones en la corriente directa, vamos a realizar una prueba práctica con el multímetro para verificar de qué forma se mide el voltaje de corriente directa. Y sabemos que el voltaje de corriente directa sí tiene polaridad. En cambio, el voltaje de corriente alterna no posee polaridad. Entonces los dejo con el ejemplo. Vamos a medir una fuente de alimentación. Seleccionamos voltaje de corriente directa. Está en la escala de 60 voltios, ya que el voltaje a medir es inferior. Vamos a medir un voltaje de 24 voltios DC y vamos a observar la polaridad. La lectura nos da 24 voltios. Ahora vamos a invertir las puntas del multímetro.
y la lectura nos da menos 24 voltios. Esto quiere decir que las puntas del multímetro nos determinan cuál es el positivo y cuál es el negativo de la fuente de alimentación. Para mediciones de voltaje de corriente directa, la punta roja siempre determina el positivo y la negra el negativo. Esta fuente se alimenta con 116 voltios AC y convierte a 24 voltios DC. También se le puede llamar inversor de AC a DC. En el siguiente ejemplo tenemos una batería de 12 voltios. La escala en el multímetro se encuentra en 60 voltios DC. Al medir obtenemos un voltaje de 12.85 voltios. Al invertir las puntas del multímetro obtenemos menos 12.86 voltios. Esto quiere decir que la forma correcta de medir voltaje de corriente directa es colocando la punta roja del multímetro en el positivo y la punta negra en el negativo. Ya para finalizar, vamos a analizar la ley de Ohm, ya que en la próxima clase vamos a realizar una práctica y compararemos con la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm dice de que el voltaje es igual a I por R. La corriente o intensidad es igual a B sobre R. Y la resistencia sería igual a B sobre I. Bueno, ya finalizamos con este tema y en la próxima clase estudiaremos más profundo la ley de Ohm. Si te ha gustado mi video, déjame un like, suscríbete a mi canal, déjame un comentario y compártelo. Escríbeme y dime desde qué parte, desde qué país me estás viendo. Saludos y nos vemos en la próxima clase.